Bueno, ya la hermana Belén dio la introducción, entonces vamos a iniciar de una vez, vamos a iniciar con la oración y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que vamos a tener de compartir la palabra. Amén. Entonces, oremos, amado Señor y Padre Celestial, tú que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos porque eres Rey y Reina por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos, los que están acá conectados, Señor. Te pido que les bendiga, Señor Jesús, y que te glorifiques de una manera en especial en sus vidas. Amado Señor, delante de tu presencia estamos, te honramos y te glorificamos, porque tú eres Rey, porque reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Entonces vamos a empezar con el estudio de hoy, como todos los días. Vamos a dar lo que es un breve repaso de lo que vimos en la clase pasada y vamos a estar pidiéndole al Señor pues que nos ayude y nos dé el entendimiento suficiente para entender qué Él nos quiere enseñar a través de su palabra. Amén. Entonces, recordamos que ayer estuvimos viendo la conclusión del primer viaje de Pablo, donde Pablo sale de Antioquía, ¿verdad? Y lleva la palabra de Dios por los alrededores de Antioquía y luego con todos los percances y todas las cosas, aún así vemos como muchas personas se arrepienten y convierten acerca del mensaje que Pablo estaba enseñando. Entonces también nosotros veíamos como estando en y Silas, estando en Iconio, recibieron por parte de la multitud que estaban allí, eh, principalmente en Listra, ¿verdad? Estas personas decían que estos dos eran Mercurio y Júpiter por el hecho de la elocuencia que ellos tenían al hablar. Entonces Pablo tiene que enseñarles acerca de la idolatría y de el cuidado con rebajar al Señor a un simple objeto. También vimos un milagro hecho por estos dos en Delve y en Listra, eh, donde sanan a un paralítico, ¿verdad? Entonces, como estaba hablando, William Ramsey eh, demostró que Listra y Derbe sí estuvieron juntas en la provincia romana de Licaonia. Entonces, esto fue como en los años de 36 al 72 después de Cristo, en el periodo exacto en que en este evento ocurrieron en el libro de los Hechos. O sea que los libros de los Hechos tienen bastante credibilidad en cuanto a los datos históricos que allí se narran. Bienvenidos a los que están llegando, como les dice, como siempre les decimos, sean más que bienvenidos a estos estudios del libro de Hechos. Me gustaría que ahí en el chat puedan escribir desde dónde se están conectando, qué conocen, si es la primera vez que entraron y por dónde entraron, a través de qué link, o sea, en qué grupo, ya que yo a veces mando el link a muchos grupos. Entonces, si es su primera vez, ahí me dejan saber por el chat. Estamos hablando de Hechos, vamos por Hechos capítulo 14, hoy vamos a terminar el capítulo 14 y oremos a Dios para que empecemos con el capítulo 15. Y estamos hablando acerca de Pablo y su último recorrido por las últimas ciudades que él visitó en su primer viaje misionero. Amén. Entonces, acá vamos a ver que aún así, en medio de la oposición, el ministerio exitoso creció, ¿verdad? Y esto, aparte de que la persecución crece, Pablo y Bernabé se ven forzados a dejar Iconio. Amén. Entonces, vamos a leer Hechos 14 del 19 al 22. ¿Quién me puede ayudar, por favor? Hechos 14 del 19 al 22. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud. Hello, Hechos 14. Adelante.
Hechos 14, del 19, versículo 22. del 19, 19, 22. ajá, del Ok, 19 al 22. amén. Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron. Fueron de la ciudad pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, vinieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Amén. Entonces, aquí vemos que estos oponentes no quedaron contentos con haber sacado a Pablo de su propia región. Recuerden que Pablo era de Tarso, de esta región que ellos estaban predicando, igual que Bernabé. Bernabé era de Chipre, ¿verdad? Entonces le siguieron y también trajeron la persecución junto a ellos. Y algunos de estos perseguidores judíos de Antioquía y de Iconio viajaron más de 100 millas que guarda resentimiento. Entonces persuadieron a la multitud, ellos incitaron a la gente de Listra en contra de Pablo y Bernabé y los instigaron para que pudieran ser apedreados. Entonces, este era obviamente un intento de ejecutar a Pablo y a Bernabé con las rocas, siendo arrojadas por la misma gente que quería adorarle poco tiempo antes. Entonces, esta es una demostración dramática de la caprichosa, de lo caprichoso que puede ser la multitud su admiración por el milagro y su deseo de ver a Pablo y a ver puede llegar a cambiar de la noche a la mañana. ¿Cómo puede, cómo puede y cuando ven que esos deseos no van en base a lo que ellos creían, cómo pueden cambiar de la noche a la mañana? Entonces aquí vemos también el peligro para cualquier líder espiritual y cultivar o permitir cualquier tipo de adoración heroica, porque la misma gente que da este honor se sentirá terriblemente traicionada cuando se muestre el carácter real del líder humano. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado y habiendo apedreado a Pablo, lo arrestaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad. Imagínense ustedes. Aquí Pablo fue milagrosamente preservado y hay algunas personas que piensan que realmente fue asesinado y la paliza que le dieron a Pablo, aunque en ese momento Pablo sí efectivamente murió, pero que fue resucitado nuevamente. Y algo que también otros afirman y es, o no afirman, sino como que piensan que fue en ese momento donde Pablo sube al cielo y el Señor le revela todas las cosas que Pablo habla, pero esos son hechos que no son confirmados, ¿ok? ¿Okay? Entonces, cuando Pablo escribió más tarde, yo traigo las marcas del Señor Jesús,
en Gálatas 6, ¿se acuerdan? Yo creo que eso es un pasaje muy conocido para todos nosotros, tristes de este incidente. Y en 2 Corintios 11, 25, que dice, pragué, y una noche y un día estuve en lo profundo. Entonces, imagínense ustedes la magnitud de los golpes de Pablo, que hasta pensaron que había muerto. Así empezó Pablo el inicio de su misionero. Ya Pablo estaba sufriendo diversas persecuciones y diversos apedreamientos. Señor, excelente, no. El Señor le dijo, va a pasar por persecuciones. O sea, ese es tu, vamos a decir, ese es tu llamado ahora mismo. Y tienes que enfrentarlo con gran valentía. Entonces, así ha sido sugerido que, como les dije, en Corintios 12 nos habla de esto, ¿verdad? Acerca de la visión de Pablo del cielo. Y vamos a leer solamente el versículo 1 que dice, no me conviene gloriarme, sin duda, llegaré a visiones y revelaciones del Señor. Conocí a un hombre en Cristo hace más de 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si no fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conocí a tal hombre, si él en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Léanse 2 Corintios 12, es un capítulo muy lindo. Léanselo y descubran algunas cosas que sucedieron en esa narrativa que Pablo está haciendo. Amén. En el cual Pablo se encontraba muerto, que llegó a ir al cielo y ver todo lo que vio. Pero esto no lo podemos dar por hecho, ¿verdad? Entonces, es razonable pensar que Pablo recordó a Esteban cuando este fue apedreado y cuando la ropa de Esteban fue puesta ante los pies de Saulo. ¿El que pregunta hasta ahora? ¿Alguna inquietud, algún comentario que quieran hacer? ¿O todo está claro? Ok, si no hay preguntas o comentarios, continuamos, ¿verdad? Amén. Entonces, vemos que dice, y se levantó y entró a la ciudad. Entonces, cuando Pablo fue revivido, no huyó de la ciudad de la que en la que lo habían apedreado. En vez de eso, inmediatamente volvió a entrar en ella. Él había sido expulsado de Antioquía e Iconio por esta multitud, ¿verdad? Que había viajado hasta ellos. Y él estaba decidido a dejar a Listra a sus propios términos. Increíblemente, Pablo es terco, ¿no? Si fuera otro ministro o otro tipo de persona, pues se va, ¿no? Se va y ya. Y continúa la obra en otro lugar. Pero Pablo dijo, no, Señor, aquí me quedo porque todavía mi trabajo no ha acabado. Y eso es lo que nos enseña el Señor, a ser persistente en la obra y no dejarnos amedrentar por ciertas personas que buscan cambiar el plan de Dios en nuestras vidas. Sino así, en persecuciones, nosotros seguir firmes, seguir creyendo que el Señor pues lo va a hacer, no importando las circunstancias y no importando las pruebas.
Amén. Entonces, Hechos 16, que vamos para allá muy pronto, vemos en Hechos 16, uno que nos habla de esto y dice, entonces llegó a Derbe y a Listra y he aquí, estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, y creía, pero su padre era griego. Entonces, nos enteramos de un joven cristiano en Listra, Timoteo, ¿verdad? Tal vez Timoteo vio todo esto y fue inspirado al alto llamado del Evangelio a través de ver con el denuedo en el que Pablo predicaba. Amén. Entonces, después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, pues ahí regresó a Antioquía de Siria. Entonces, a pesar de la persecución en Listra, la obra de Dios continuó. O sea, ahí no importa, no importa la circunstancia. Es como, ustedes saben que las ciudades tienen diferentes departamentos. Si, no sé cómo ponerle, si por ejemplo en este barrio, ¿no? En este barrio de la misma comarca me rechazaron, yo me voy a otro. Eso fue lo que hizo Pablo. Eh, Él, a pesar de la persecución en Listra, él siguió en la misma región, en la misma zona, en el mismo barrio, pero ahora se movió a Derbe. Y ahí continuó la predicación de la palabra hasta que hubo hecho muchos discípulos. Amén. Entonces, luego vemos que volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe. ¿Qué ellos hicieron? Para ponerles en contexto, vamos a ir al mapa que ok, esta es la región donde está Pablo, acá en Iconio, vamos a decir, en Licaconia. Entonces, cuando ellos van hasta Derbe, ellos no simplemente regresan a Antioquía de Siria, que es esta zona aquí, sino más bien que desde aquí ellos siguieron en la misma región, ¿ok? No fue que fueron tan para allá, para el norte, sino que más bien siguieron en esta misma región. ¿Sí están viendo el puntero de mi pantalla? ¿Sí están viendo la pantalla? ¿Y están entendiendo? Ajá. Ok. Entonces, como les decía, en esta región acá, en que era poquito, o sea, era básicamente una comarca, por decirlo así. Él sale de Listra, ¿verdad? Y baja a Derbe, o está en Derbe, y luego de Derbe regresa después a Listra, a Iconio y a Antioquía, para confirmar, ok, toda esa zona de acá, para confirmar a los hermanos que habían creído. No baja a Perge y mucho menos a Pafos. Si ustedes se fijan, si Pablo hubiera retrocedido de Iconio y nuevamente hubiera hecho todo el recorrido hacia atrás para luego regresar a Antioquía de Siria, sería poco inteligente. Más bien, él lo que hace es sube un poquito más a Antioquía de Pisidia, vuelve nuevamente a confirmar a los cristianos que estaban acá y regresa y vuelve, y entonces llega a Antioquía de Siria. Entonces, cuando Pablo y Bernabé decidieron regresar a Antioquía, pasaron por muchas ciudades que habían visitado antes para fortalecer a estos cristianos de estas ciudades. ¿Okay? Entonces, para confirmar sus ánimos, dice la palabra. Muchos necesitan que se les exhorte para permanecer en la fe.
Muchos necesitan ese ánimo y ese dale que tú puedes adelante. Entonces, eso es lo que Pablo hace cuando regresa nuevamente a confirmar el evangelio de estos discípulos nuevos. Entonces, este fue el mensaje que ayudó a fortalecer y a exhortar a los discípulos. Este fue un mensaje sencillo, un mensaje probado en la experiencia personal de Pablo. Pablo podía predicar este mensaje porque él había vivido este mensaje acerca de las tribulaciones, ¿verdad? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, esto para muchos es hoy en día es un mensaje olvidado. Ahora las personas consideran cualquier clase de tribulación contraproducente para la vida cristiana, fallando al no darse cuenta que eh, el lugar tan significativo que representa el sufrimiento en los planes que Dios tiene para nosotros. Por eso tenemos, ¿qué dice la Biblia? Que pues nos sintamos regocijados cuando pasemos por diversas pruebas. Imagínense ustedes yo sentirme regocijada por, ay, me están apedreando, qué rico. O sea, pero literalmente eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Amén. Leemos el versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, le encontraron al Señor a quien habían creído. Le encomendaron, perdón. Entonces, Pablo y Bernabé estaban comprometidos no solo en hacer nuevos cristianos, sino también en establecer nuevas iglesias, lugares donde los nuevos cristianos pudieran crecer y establecerse en el Señor. Eso es lo que nosotros debemos hacer cuando nosotros salimos. Bueno, no todos somos misioneros, ¿no? Pero, por ejemplo, eso es lo que nuestra comunidad hace cuando va a misión, cuando envía a un misionero al campo de misión. Y es que no solamente es tú ir y predicar la palabra, sino es que más bien tú poder establecer líderes sanos en ese lugar para que la iglesia pues crezca y el mensaje que se enseñó no se quede ahí, sino más bien que permanezca en los corazones de cada persona. Amén. Entonces los apóstoles habían dejado atrás a solo un pequeño núcleo de creyentes y ya esto apenas se le habían enseñado algo, ya que estos apóstoles habían estado ahí y en el mejor de los casos, solo por unas cuantas semanas podría sobrevivir ese grupo. Entonces, por eso es que es muy importante cuando nosotros establecemos iglesias, o sea, en el lugar donde vamos a hacer misión y podemos dejar líderes sanos ahí y nosotros pues ir a otro campo de misión que tengamos que hacer. Entonces, Pablo y Bernabé sabían que estas iglesias debían tener una administración adecuada, así que ellos constituyeron a ancianos en cada ciudad donde habían cristianos. Entonces, en más de una ocasión, se ha señalado que la política misionera más actual se había considerado peligrosamente idealista al el reconocer a nuevos convertidos tan solo en una semana y constituirlo como líderes de una iglesia. Pero Pablo y Bernabé no pensaron en eso, sino que simplemente guiados por el Espíritu Santo, eh, constituyeron a estos. Y hay algo que debemos ver y es que dice, habiendo orado con ayunos. Pablo y Bernabé no solamente tomaron una decisión al azar, bueno, lo vamos a hacer y punto, sino que más bien Pablo y Bernabé demostraron su gran preocupación por la salud de estas iglesias con ayuno y oración. Amén. Entonces, lo encomendaron al Señor a quien habían creído. Estas personas habían sido constituidas porque habían confiado y habían creído fielmente en el evangelio que les había predicado Pablo, que les había enseñado. Vamos a leer los versículos 24 al 28 para así pasar al capítulo 15. ¿Quién me ayuda con esto, por favor?
¿Quién me ayuda, por favor? Hola Eli, Dios te bendiga, ¿cómo te encuentras? Oye, un poco consternada, no me esperaba lo de Gaby. Imagino. ¿Están ahí? Ya se había estabilizado la situación. Adelante, Priscila, puedes leer, por favor. Disculpa, repíteme el versículo. Del 24 al 28. Ok. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Y como había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Amén. Se escuchan un poquito de ruido, es que ya pues nuestro servicio va a iniciar, entonces por eso estamos. Pueden que escuchen, ¿ok? Pero no se distraigan. Yo quisiera saber si alguno tiene preguntas o comentarios. Están muy callados el día de hoy. Entonces, pilas, vamos a preguntar y a participar más de las clases, amén, que son de bastante bendición para nuestras vidas. Entonces, si hay comentarios que hacer, pues no duden en hacerlo. Amén. Ok, entonces, pasando luego por Pisidia, en el continente se regresaron más o menos a la misma forma en la que habían llegado y no se detuvieron en la ciudad de Chipre, sino que navegaron a Antioquía, a su congregación, a su hogar, ¿verdad? De donde habían venido. El mapa les puede decir más o menos qué fue lo que hicieron, como yo les estuve explicando ahorita. Entonces, estas palabras solo eran parcialmente verdad, a pesar de que el hecho de haber cumplido la misión, a pesar de que la misión inmediata había sido completada, el trabajo de plantar nuevas iglesias y fortalecer las ya existentes no se había terminado, sino que esto era solamente el viaje, el principio de muchos viajes. Entonces, pasando luego por Pisidia, por acá, ¿verdad? De Iconio subieron nuevamente a Pisidia y a Panfilia. Entonces, habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia y de allí navegaron hasta Antioquía. Atalia está como por aquí, por esta zona. Entonces, ¿qué pasa? No regresaron a, a Pafos, sino que más bien ni tampoco, sino que más bien desde aquí, ¿verdad? En toda esta parte, recuerden que la parte más difícil para ellos era esta zona de aquí. Por eso fue acá que Juan Marcos no continuó el viaje, lugares más complicados. Entonces todo esto hicieron esto en esta misma región eh, y regresaron a Antioquía de Siria. Amén. Entonces, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Este es el informe que estos siempre van a dar a partir de ahora de cómo el Señor trabajó en el viaje que ellos hicieron. Entonces, el éxito del Evangelio
entre los gentiles y la bendición de Dios que demostró. Mostró que Dios hizo en Antioquía, lo que Dios había hecho en Antioquía era algo único. Entonces, vemos lo grande que fue este viaje, ¿verdad? Y cómo había abierto las puertas para la fe. Entonces, el viaje había sido todo un éxito, aunque no sin grandes obstáculos. Las dificultades del viaje en sí, la confrontación de Elimas en Chipre, la renuncia de Juan Marcos, ser expulsado de las ciudades de Antioquía y de Iconio, lado en Listra, pero sin embargo Pablo y Bernabé no serían disuadidos de su trabajo a pesar de haber pasado por todas estas situaciones en las cuales estaban pasando. Entonces, se puede y se debe realmente, ¿qué necesitamos nosotros para retratarnos de hacer la voluntad de Dios? ¿Qué clase de tentación, qué clase de obstáculo u oposición lograría nosotros dejar de cumplir la voluntad de Dios? No, no puedo con esto. Creo que ya no, o sea, me es mucho más todas estas pruebas que estoy pasando que hacer la voluntad de mi Padre. Entonces aquí nosotros tenemos que tener muy en cuenta esto y hacer la voluntad de su Padre, igual que nada detuvo a Pablo y a Bernabé de cumplir con la voluntad que el Señor les había encomendado, la misión que el Señor les había encomendado, a pesar de todo lo que yo no puedo comprender a Juan Marcos y a su acto egoísta, porque yo digo, ¿cómo es posible que por alguna por circunstancia X que yo desconozco y no puedo decir, pues tenía razón o no tenía, pero desertar de la misión, yo creo que eso es muy cobarde y nosotros tenemos que ser más responsables con el llamado que el Señor nos ha hecho. Amén. Entonces aquí Pablo expresó esta determinación en una carta a la congregación diciendo Filipenses 12. Filipenses 12. Después, no que lo haya alcanzado todo ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que pueda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Filipenses 3, del 12 al 14. La oposición no puede detener la obra del Señor, sino que ayuda para el avance. Y también él dice en el mismo Filipenses, quiero que ustedes sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Que nada nos pueda causar una molestia tan grande que nos haga separar del Señor, sino que más bien nos mantenga firmes en su llamado, sabiendo que no fuimos llamados por hombre, sino que fuimos llamados por el mismo Dios. Entonces, de regreso en su iglesia, en su hogar, en Antioquía de Siria, podemos asumir que Pablo y Bernabé tomaron un largo descanso y encontraron mucho por ministrar allí. No importa las circunstancias,
estos estaban dispuestos a enseñar el Evangelio de Dios. Entonces, en este viaje, en este primer viaje, es donde se al dar el informe de lo que había sucedido en ese primer viaje, y cómo y lo maravilloso que había pasado en toda esta región que nosotros estuvimos viendo. Y entre esto sucede lo que es el Concilio de Jerusalén, que todo el mundo lo conoce, o que lo van a conocer luego que estudiemos. Entonces, la disputa entre los hombres de Judea y Pablo y Bernabé. Vamos a leer los versículos 1 al 4 y vamos a estar explicando rápidamente esto para darle así introducción a lo que es el capítulo 5. Y ya mañana pues ahí sí le damos más detalles acerca de este concilio de Jerusalén. Amén. Priscila, hermana Belén, cualquiera que esté ahí que me pueda ayudar a leer rápidamente, por favor, adelante. Amén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña en ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Amén. Amén. Entonces aquí vemos que estos cristianos judíos, llamados con frecuencia judaizantes, vinieron a la congregación de Antioquía y enseñaron, ustedes ven cómo es la cizaña, cómo se inmiscuye, siempre se quieren inmiscuir en el trigo. Vemos cómo estos empezaron a enseñar que los gentiles, para poder ser salvos, necesitaban convertirse a los ritos de Moisés, o sea, circuncidarse, cumplir con la ley y todo esto. Entonces, por esa razón se produjo lo que fue la gran discusión entre estos cristianos, entre estos judaizantes y Pablo y Bernabé. Entonces, a causa de esto, se pide que estos suban a Jerusalén para hablar y tratar este tema con los principales apóstoles y los ancianos de la iglesia. Entonces, era muy difícil para algunos cristianos judíos el aceptar que los gentiles pudieran ser traídos a la iglesia como miembros iguales sin antes someterse a la ley de Moisés. Era súper complicado para ellos decir, bueno, está bien, estos gentiles solamente creyeron y fueron salvos. Entonces, por eso ellos obligan a que los gentiles tengan que circuncidarse, algo que la Biblia nos relata, o algo que pues Pablo no les estaba enseñando a ellos, sino más bien es creer por fe, creer en el Señor Jesús. Entonces estos cristianos eran de Judea y no estaban satisfechos con mantener sus creencias para ellos mismos, sino que también se sentían en la obligación de persuadir a otros cristianos a enseñar lo mismo. Cualquier parecido con la realidad es simple coincidencia. Hoy en día las personas no están satisfechas con creer en un solo, o sea, yo creo esto y ya. No, sino que yo tengo que enseñarle a todo el mundo que esto es así, así, así. Cuando está errado, cuando están errados, cuando están fuera de la realidad, más bien se basan en sus propias creencias y le enseñan a otros a creer de la misma forma. Entonces, cuando en la ciudad de Antioquía de Pisidia, Pablo predicó este mensaje acerca de que el que de todo aquello y de que por la ley de Moisés no pudiese ser justificado en él, o sea, en Jesucristo, es que es justificado por aquel que cree. Entonces, a algunos de Judea se hubieran opuesto, imagínense ustedes, si estos cristianos de estos judaizantes que estaban en Listra
apedrearon a Pablo y a Bernabé. Estos, hasta que no vieran a Pablo y a Bernabé en la tumba, yo creo que, o vamos a decir a Pablo en específico, no a Bernabé, no, no iban a estar tranquilos. Entonces, eh, ellos decían que no podían ser salvos acerca de si predicaban, o sea, si no se circuncidaban. Entonces, como Pablo y Bernabé tuvieron esa discusión y esa contienda con ellos, entonces les piden a estos dos que suban a Jerusalén. Y la primera vez que les respondieron fue para persuadir. Y nosotros podemos imaginar que en verdad tuvieron una discusión y una contienda no muy pequeña con ellos. Porque es que vamos a decir, con los religiosos es muy difícil debatir. Es muy difícil sentarse a la mesa y decirle, bueno, yo no creo en esto, porque esto y esto y esto dice la Biblia. Más bien esas personas te acusan y tratan de decirte que eres pecador y que te vas para el infierno, porque no saben mediar, no saben tener una conversación sana, y tratar de llegar a un consenso, sino más bien saben juzgar y mandar a todo el mundo al infierno. Cuando esta persecución no terminó con el problema, estos tuvieron que subir a Jerusalén. Pero aún así, estos siguieron la predicación. ¿Qué dice? O sea, ellos pasando por Samaria, continuaron predicando la palabra de Dios con gran gozo, no importando a qué iban a Jerusalén, sino que más bien nada les causaba molestia. Nada. Y ellos así, aún así, aunque llueva, truene o ventee, como decimos en Dominicana, su trabajo era predicar la palabra del Señor. Y así mismo ellos iban a vivir. O sea, con la predicación de la palabra constante en todo momento. Amén. Bueno, entonces ya hemos terminado el día de hoy.